Hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga, qué alegría una vez más conectarnos en esta noche, noche de buscar la presencia de Dios, noche de estar ahí atentos, fervientes, perseverantes de lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Como siempre, le damos la gloria y las gracias al Señor por la oportunidad que el Señor nos da de usar estos medios, estas conexiones para llevar su palabra, para hablar de Él, de lo maravilloso que es el Señor en estos tiempos, de cómo el Señor en su infinita misericordia nos ha cuidado, nos ha guardado. Y bueno, queremos tener este tiempo, presentarlo delante del Señor y darle gracias a Dios por la gran oportunidad que nos da de encontrarnos una vez más. Le doy gracias al Señor por las personas que se empiezan a conectar. Bienvenidos a cada uno de los que se conectan. Y bueno, queremos dar inicio a este tiempo con una oración, dándole gracias al Señor y la bienvenida al Espíritu Santo, que Él sea hablándonos en esta noche. Y quiero que ahí donde cada uno de ustedes está, si nos puede acompañar en una oración, cierra tus ojos y vamos a darle la bienvenida al Señor, la bienvenida al Espíritu Santo y a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, te damos gracias en esta noche, Señor, por la gran oportunidad, Señor, que tú nos das, Padre Santo, de acercarnos a ti, de conectarnos contigo, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, Señor, porque sabemos, Señor, como dice tu palabra, que tu voluntad es perfecta y agradable para nosotros, Señor. Y eso es lo que pedimos en esta noche. Mi amado Dios, mi amado Señor y mi amado Espíritu Santo, que nos permitas en esta noche conocer tu perfecta voluntad, Señor. Que nos permitas acercarnos a ti, Señor. Ver tu rostro, Señor, conocerte, Señor, examinarnos a nosotros mismos, Señor, si tal vez en nuestro corazón, Señor, hay falencias, si tal vez en nuestro corazón, Señor, hay cosas incorrectas que nos permiten, Señor, acercarnos a ti, conocer tu voluntad, Padre. Yo te ruego que en esta noche, Señor, tú seas obrando en cada vida, en cada corazón, en cada mente, en cada persona, Espíritu de Dios, Señor. Que tú también, mi Rey, puedas en esta noche ir a la necesidad de cada persona, Señor. Bendecirles, ayudarles, sostenerles, sanarles, levantarles, traer esa palabra de vida, Señor, sobre cada uno de ellos, sobre nosotros. Señor, yo te doy gracias. Te bendecimos, mi Rey precioso, en esta noche y te glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Buenas noches una vez más, Dios les bendiga. Y hoy el Señor tiene una palabra muy especial para nosotros. El Señor nos hablaba acerca de conocer esa voluntad de Dios. Y este tema tiene una palabra muy especial. Y este tema se llama Él elige mejor. Amén. ¿Cómo se llama? Él elige mejor. ¿Quién más que nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso y nuestro amado Espíritu Santo, que elige mejor que nosotros? El Señor nos habla acerca de esa perfecta y buena voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero dice el Señor que los pensamientos del Señor, los planes que Dios tiene para nosotros son mucho más grandes de los que nosotros nos imaginamos. Y hoy queremos enseñarles lo importante que es buscar esa voluntad de Dios. ¿Y dónde podemos buscar esa voluntad de Dios? Precisamente en la presencia del Señor, acercándonos a Dios, aprendiendo de Él, de su palabra. Y quiero iniciar esta palabra compartiendo con ustedes primera de Samuel. Quiero compartirles, una historia muy tremenda y habla acerca del pueblo de Israel
donde el pueblo de Israel en un momento le pide a Dios que ellos querían un rey propio. Y ya lo vamos a ir explicando a medida que vamos avanzando. Dice Primera de Samuel, capítulo 8, del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, o sea, el primero. Y el segundo, el nombre de su segundo hijo era Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Mira lo tremendo, no sé si has podido entender hasta esta parte lo tremendo. Muchos conocemos cómo fue la vida de Samuel. Samuel fue el profeta de Dios, ese hombre escogido por Dios, por la voluntad del Señor, fue escogido para ser ese profeta del pueblo de Israel después del tiempo de los jueces. Incluso se le llamó a Samuel el último de los jueces. Pero dice la palabra que los hijos de Samuel, mira lo tremendo, no andaron en los caminos de Dios. O sea, hacían su voluntad, pervertían el derecho, o sea, los mandamientos del Señor, y hacían lo que ellos querían, no eran testimonio. Entonces el pueblo hace una petición y dice: nosotros queremos un rey, alguien que nos gobierne, alguien que nos dirija, alguien que tenga esa autoridad y nos diga cómo hacer las cosas. Y mira lo tremendo lo que sigue diciendo el versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, o sea, al Señor. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, pero no reinaré o no reine sobre ellos. Versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Y el versículo 9 dice: ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará. Mira lo tremendo, y ojo a esta parte. Versículo 9. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Esta parte me parece súper impactante, porque resulta que el pueblo de Israel, ellos ya no querían que Samuel los dirigiera, los gobernara. Ya vieron que Samuel había envejecido, ya no tenía tal vez esas fuerzas, y ellos pidieron a toda costa. Discúlpame, ahí ellos no se daban cuenta que estaban siendo dirigidos, era por el Señor. Amén. Porque ahí Samuel era un profeta, entonces los profetas estaban todo el tiempo constantemente escuchando la voz del Señor, pero ellos dijeron: ay, no queremos más escucharlo, nosotros queremos un rey de verdad, en pocas palabras. Y el Señor les dijo: pues quieren rey, pues ahí les voy a dar un rey. Amén, así es. Pero ellos no sabían lo que les venía por causa de querer hacer su voluntad. Y dice el Señor, me impacta esta parte que les comentaba, porque dice en el versículo 9, en la parte B, dice: y muéstrales cómo les tratará este próximo rey. O sea, algo tan tremendo que sucedía en este momento y el pueblo no se da cuenta, que es lo que tal vez muchos hoy en día nosotros estamos viviendo, porque la palabra de Dios no es muy diferente a lo que hoy en día muchas naciones viven, muchas familias, muchas ciudades.
Y a veces nosotros queremos ser gobernados por personas justas, por personas que nos dirijan bien, personas que nos lleven a vivir en bendición, pero desafortunadamente a veces nosotros como pueblo no contamos con la voluntad de Dios y a veces, y se ha visto, resultamos colocando a personas que tal vez vienen y oprimen al pueblo, lo frustran, hacen que el pueblo decaigan, hace que venga maldición sobre nuestras ciudades, sobre nuestras naciones, y esto sucedió en este pueblo. A mí me impactaba porque Israel, lo que decía Tatis, ellos venían siendo dirigidos por Dios, o sea, no había un rey, una persona humana que dirigiera al pueblo, sino que era la misma presencia de Dios, era el Señor dirigiéndonos con su mano poderosa. Pero desafortunadamente, como todo el pueblo de Israel, siempre fue rebelde, siempre fue desobediente y no obedeció a la palabra del Señor. Pero mira lo que dice acá mismo en 1 Samuel 8, más adelante en el mismo capítulo 8, en el versículo 15, mira lo que sucedió, que es como este desenlace de esta historia para seguir avanzando. Dice en el versículo 15, 1 Samuel 8:15, dice: diezmarás vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos, y tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestras mujeres y vuestros jóvenes y vuestros asnos, y con ellos harán sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey. Mira lo tremendo, clamaremos, Señor, pero mira ahora la persona que nosotros escogimos que nos gobernara, ahora mira la aflicción, mira la necesidad, Señor, mira el mismo, tal vez el gobierno en este momento está oprimiendo al pueblo, les exigía impuestos, antes no se pagaba impuestos, mira lo tremendo, y a partir de que ellos escogieron rey, tuvieron que empezar a diezmar, o sea, a pagar sus impuestos, a dar tal vez de su poca economía o de lo poco que tuvieran, y empezar a suplir a un gobierno, a un rey que los estaba oprimiendo o que iba a empezar a oprimirlos. Dice en el versículo 20, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. El versículo 21, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y se refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. O sea, el Señor dijo: ¿quieren rey? Pues les voy a dar un rey. Y más adelante en el versículo 9 habla acerca de Saúl. Saúl fue un hombre que Dios permitió que estuviera ahí. No fue un hombre que escogió Dios, pero Saúl lo escogió el pueblo y Dios permitió, porque la voluntad de Dios también nos permite que nosotros hagamos nuestra voluntad. El Señor dice: ustedes quieren hacer su voluntad, hagan su voluntad. Quieren su rey, ahí tienen su rey, pero esas son las consecuencias que van a venir. Y otra cosa también era que el Señor como que les advirtió. Muchas veces queremos hacer planes que no vienen de parte del Señor y el Señor nos dice: no, eso no va conmigo. Pero nosotros cerramos nuestros oídos porque es como más como un capricho y queremos hacerlo. Entonces el Señor nos permite, y me impacta porque acá el Señor les advirtió. Les dijo: luego ustedes van a clamar a mí pidiéndome como compasión o ayuda por ese rey. Pero ellos no quisieron escuchar, o sea, ellos escucharon eso de que el rey no iba a ser bueno, pero ellos dijeron: no importa, queremos un rey. Así es. Y es ahí donde viene la opresión, porque cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, dice el Señor que el Señor la permite que nosotros hagamos nuestra voluntad, pero van a venir unas consecuencias. Toda decisión incorrecta que nosotros tomemos, o toda decisión en sí que nosotros tomemos, va a influenciar nuestra vida en el futuro, o la vida de nuestra familia, o lo que nosotros tengamos por hacer Toda adelante. La generación también. Exactamente, afecta también nuestra familia. Y dice 1 Corintios 9, en el versículo 17, dice: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré.
pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. El Señor habla aquí de dos voluntades. La voluntad perfecta, que es la voluntad buena de Dios, cuando yo obedezco al Señor, dice la palabra que esa voluntad va a traer bendición a mi vida. Cuando yo hago la voluntad de Dios, cuando yo obedezco al Señor. Pero la voluntad que es en mis fuerzas, esa voluntad permisiva, lo que hablamos ahorita, Dios la permite. ¿Quieres hacerlo? Hazlo, yo no me voy a oponer. Pero allá la consecuencia. Y esa es la voluntad permisiva, donde no está la bendición, donde va a venir el sufrimiento, va a venir el dolor, va a venir la angustia, ¿cierto? Donde esa voluntad permisiva es ese capricho, que yo quiero esto, es como un niño pequeño, no, es que yo quiero este juguete, y si tú no me lo das, pues yo te hago pataleta. Pues yo mismo lo consigo. Exactamente, o también yo mismo lo consigo. Pero es esa voluntad permisiva que es hasta demoníaca. ¿Por qué? Porque el ser humano, desde los inicios de la creación, siempre ha querido hacer su voluntad, nunca ha querido sujetarse a la voluntad de Dios. Y al inicio comentamos, la voluntad de Dios, que ya hemos escuchado mucho este versículo, es buena, agradable y perfecta. O sea, Dios siempre quiere llevarnos de más a más o de menos a más. Él siempre quiere esa perfección en cada uno de nosotros. Y otro caso importante, antes de que Tatis comparta también la palabra, que también me impactaba, que habla acerca de esa voluntad incorrecta o de ese capricho, que lo llamamos voluntad, es en el testimonio de Sara y Abraham. Recordemos que Abraham y Sara, ellos no podían tener hijos, pero Dios le habla a Abraham y le da una promesa donde el Señor le promete darle una generación. Pero resulta que Sara, en su voluntad permisiva, ella pretendió de pronto ayudarle al Señor. Entonces, ¿qué le dice? Señor, bueno, tú dijiste que íbamos a tener hijos, no sé en cuánto tiempo, entonces yo quiero ayudarle al Señor, voy a pegarle una ayudita a mi Señor. ¿Qué hizo Sara? Tomó su sierva Agar, ¿cierto? Y resulta que de esa voluntad permisiva nació alguien que se llamó Ismael, que es el hijo que nació de la sierva de Sara con Abraham. Exactamente, Agar y Abraham, ellos tuvieron este hijo, creyendo Sara que era la voluntad de Dios, pero no era la voluntad del Señor, porque Dios ya les había una palabra. Y resulta que nosotros a veces como seres humanos nos cuesta esperar, nosotros somos muy impacientes, queremos todo ya, queremos todo rápido. Señor, no, pero tú dijiste que me ibas a dar esto, Señor, la restauración de mi familia, de mi economía, Señor, mi salud, tú dijiste que ya. Y a veces como que queremos empujar las cosas y no nos estamos dando cuenta que lo que estamos haciendo es desagradando al Señor, y estamos pervirtiendo ese derecho de que se haga la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué sucede con Ismael? Ismael es ese pueblo, es esa descendencia que nació, donde de aquí salió el pueblo árabe, que fue el pueblo que oprimió al pueblo de Israel por más de 4000 años, y hoy en día tú te das cuenta, es el pueblo que hoy en día hace guerra contra el pueblo de Israel, es enemigo del pueblo de Israel, y algo tan tremendo que no nos damos cuenta, que es nuestras decisiones pueden marcar de manera negativa nuestro futuro. Cuando yo no cuento con la voluntad del Señor, yo puedo hacer que se destruya mi futuro, que se dañe lo que Dios ya tenía preparado para mí. Él nos hubiese podido decir, yo tengo esta bendición para ti, pero tú por querer hacer tu voluntad, destruiste todo. O sea, ya la bendición estaba a la puerta. Yo pienso en Sara y Abraham, la bendición, Isaac ya estaba a la puerta. Pero la impaciencia de Sara hizo que la voluntad del Señor no se cumpliera en su tiempo, y ahora mira lo que sucedió con este tremendo pueblo. Amén. Amén. Y lo que tú decías es muy cierto, que al no, digamos, atender a la voluntad del Señor,
pueden venir consecuencias que no solo no nos van a afectar a nosotros, sino a nuestra familia, a toda una generación. Y acá está en la palabra en Segunda de Crónicas 20. Había un rey llamado Josafat. Este rey había hecho todas las cosas en rectitud con el Señor, amaba al Señor, habían ídolos y él los quitó y dijo: vamos a buscar todos al Señor. El Señor estuvo con él, lo ayudó a vencer sus enemigos se confundieron, entre ellos se mataron. Luego le entrega el valle de Beraca, que es conocido como el valle de la bendición. Amén. Qué tremendo cuando estamos en la voluntad del Señor. Pero entonces hubo un momento en el que como que tambaleó, como que no siguió confiando en la voluntad del Señor y no contó con él. Entonces había un rey llamado Acab. Y este rey estaba casado con Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era una mujer que odiaba a los cristianos, odiaba al pueblo judío, odiaba a los profetas, los mandaba a matar. Ella puso a todo el pueblo sobre el cual este rey Acab estaba gobernando o dirigiendo a que adoraban a dioses falsos. Entonces esta mujer tiene un hijo llamado Ocosías. Y entonces Josafat le da como por hacer un negocio con él. Dice: no, Ocosías se ve como un buen hombre y sus papás están gobernando un pueblo, voy a unirme con él a ver qué pasa. Y eso nos dice en Segunda de Crónicas 20, versículo 35. A pesar de que Ocosías, bueno, les repito, Josafat era bueno, agradaba al Señor, buscaba a Dios, incitó al pueblo a buscar al Señor, pero Ocosías y sus padres no. Ocosías y sus padres estaban en contra del pueblo de Dios. Entonces dice: a pesar de que Ocosías, rey de Israel, era un hombre malvado, Josafat también se unió a él y juntos construyeron barcos en el puerto de Esión-Geber para enviarlos a Tarsis. Fue entonces cuando Eliezer, hijo de Dobadau, de la ciudad de Maresa, le dio a Josafat este mensaje de parte de Dios. O sea, el Señor habló. En cuanto se relacionaron los dos, el Señor le dijo: no me agradó que te unieras a Ocosías, y por eso destruiré los barcos que has construido. O sea, Ocosías se alía con alguien que era impío, que no amaba al Señor, y el Señor le dice: no, esta ya no es mi voluntad. Y como no es mi voluntad, todos los barcos, toda la mercancía que tenían ahí se destruyó. Se perdió todo por una mala decisión, por no contar con el Señor, por querer hacer su voluntad. Y me impacta porque no solo se quedó ahí, sino de aquí en adelante ocurrieron cosas terribles, de verdad que son terribles, ni siquiera se ven en este tiempo, porque toda una generación se volvió un caos completo. Luego de que pasa esto, uno de los hijos de Josafat, llamado Joram, se casa con una de las hijas de Jezabel. Entonces este hijo de Joram empezó a tener una obsesión y a ser como avariento por su reino, y dice: no, yo no voy a dejar que nadie me quite este reino. Josafat había muerto y quedó Joram como rey en ese tiempo. Entonces Joram dice: no, este reino me pertenece solo a mí, nadie lo va a tomar, y mata a todos sus hermanos y mata a los príncipes que eran la autoridad en ese pueblo, para que él quedara solo como gobernante en ese lugar. Y luego el Señor se enoja con él y dice: no, yo no estoy de acuerdo con esto que acabaste de hacer, ahora voy a matar a tus hijos. Los hijos se mueren y él le da una enfermedad. Luego de esto, la mujer, como ya muere Joram y sus hijos, queda solo su esposa, y su esposa asesina a todos sus nietos para quedarse con el trono. O sea, me impactaba esta historia, todo lo que pasó por solo una mala decisión, por solo una mala alianza. Por eso el Señor dice: no se unan en yugo desigual, porque no van a estar de acuerdo, no puede estar el bien con el mal, porque no, o sea, uno va a vencer, no pueden estar los dos al tiempo. Me impactaba mucho porque eso es, o sea, a veces pensamos que el hacer nuestra voluntad es algo chiquitico, eso no se va a notar, fue una simple alianza. Pero mira todo lo que llevó esto.
una muerte para toda una generación. Y no sabíamos, o sea, el Señor tenía una gran bendición para ellos. Josafat amaba al Señor, era un pueblo que buscaba al Señor, pero se separaron de él. Y también el Señor me hablaba que depende de quién está siendo influenciado, quién está motivando tu vida, quién es el que está diciéndote qué hacer. ¿Es el Espíritu de Dios? ¿O eres tú mismo? ¿O es tu carne? ¿O son tus deseos? Porque si te estás dejando llevar por tus deseos, créeme que no va a pasar nada bueno. Por eso el Señor dice, mi voluntad es perfecta, pueda que tu voluntad sea buena. Quieres ir a la universidad, quieres tener un trabajo, quieres tener una casa, un carro, y eso es bueno. Pero tú no sabes qué tiene el Señor. Los planes del Señor son mejor. Él dice que nos quiere llevar de gloria en gloria. Y esto hace semejanza de algo mejor, algo súper mejor, y va aumentando. De aumento, No sabemos qué tiene el Señor, por eso es mejor que te aferres a su voluntad, porque Él te va a sorprender. Así es. Y las malas decisiones, el hacer nuestra voluntad, trae aflicción a nuestra vida. Por eso dice el Señor en Deuteronomio 11, me encanta Deuteronomio 11, si lo puedes estar leyendo en tu casa, habla acerca exactamente de cómo nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es obedecer. Y dice en el versículo 13 de Deuteronomio 11, dice, si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, andando y amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Luego dice en el versículo 18, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán frontales en vuestros días, en vuestros ojos, y los enseñaréis a vuestros hijos. Mira lo tremendo cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando tú estás en esa perfecta voluntad de Dios, esa voluntad tú la transmites también a tus hijos. Entonces tú les enseñas, tú tienes que contar con el Señor siempre. Tú vas a tomar una decisión, tú vas a hacer algo en tu vida, tienes que tomar esa voluntad de Dios y decir, Señor, esto es tu voluntad, lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Que puedas hacer un acto y decir, esto sí viene de parte tuya o no, y créeme que el Señor te va a mostrar. O sea, el Señor te va a decir si eso viene de parte de Dios o no, por medio de su palabra, por medio de personas. Él nos puede hablar de muchas formas. Y también que está esa paz, que nos ayuda a saber si algo viene de parte de Dios o no. Amén, así es. Y sigue diciendo, dice que, en el versículo 19, las enseñaréis a vuestros hijos, andando en ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribas en los postes de tu casa y en las puertas. Esto habla de la palabra de Dios, esto habla de esos mandamientos, lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos, el obedecer al Señor, que esa obediencia también sea que la podamos transmitir a nuestra familia, a nuestros hijos, porque si nosotros aprendemos a andar como familia en obediencia a Dios, estamos andando en la voluntad del Señor. Luego dice en el 24, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Estas son las promesas de Dios, que son esas bendiciones que Dios tiene a causa de nuestra obediencia al Señor. Si tú eres fiel, si tú eres obediente al Señor, dice el Señor, yo te daré lo que tú quieras. Pídeme lo que tú quieras, dice el Señor. Hay una palabra que dice, pídeme lo que quieras y te daré aún las naciones de la tierra. Y dice el Señor en el versículo 26, y esta me impactó también mucho, dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la maldición o la bendición. Escoge. ¿Cuál quieres tú tomar? ¿Cuál quieres tú seguir? ¿Quieres tú seguir la bendición? Sé obediente al Señor, sé fiel al Señor, permite ser dirigido por el Espíritu Santo. A veces nosotros queremos tantas cosas, deseamos tanto, nosotros somos personas almáticas que todo el tiempo anhelamos, deseamos, yo quiero esto, yo deseo esto.
Pero todos esos sentimientos, esas emociones, nosotros tenemos que ponerlas en las manos del Señor y que sea el Señor guiándonos. A veces tú no te das cuenta, pero el Señor a veces te guarda de cosas terribles, de una mala decisión. Uy, Señor, gracias, tú me guardaste donde yo hubiera tomado esa decisión. Señor, que hubiese sido de mí. Señor, si yo me hubiera casado con tal persona, Señor, uy, que hubiese sido de mi vida. Hemos escuchado testimonios terribles, terribles de personas que se unen en yugo desigual, donde Dios les había dicho, esta persona no es para ti. Y son testimonios reales, testimonios tremendos, donde el Señor dice, esta persona no es para ti, pero sin embargo, como que metemos la cabeza, como dice la palabra popular en el mundo, y metemos la cabeza y decimos, no, Señor, es que es que, Señor, yo lo convierto. Esa palabra sí me parece terrible. Cuando tú le dices, Señor, es que si él no él es convertido a ti, si no es cristiano, Señor, yo lo convierto. Mentira. Esa es una mentira al enemigo. Porque si Él no se vuelve a ti, créeme que Él va a hacer que tú te vuelvas a Él, que tú pierdas la bendición, que tú vuelvas a las cosas pasadas, que tú vuelvas a la maldición. Entonces el Señor te dice, ojo con eso. ¿Qué estás escogiendo, la bendición o la maldición? ¿Cómo quieres andar? ¿Quieres andar en mi voluntad perfecta? Sé obediente, sé fiel, obedece al Señor, cumple sus mandamientos, sé sensible a la voz de Dios, escucha el corazón del Señor, escucha la voz de Dios. Nosotros las mujeres tenemos algo tan sensible que algunos le llaman el sexto sentido, pero eso se llama discernimiento. Si tú no sientes esa paz en tu corazón, no lo hagas porque no es la voluntad del Señor. Obedece al Señor. Y hay otro testimonio tremendo que me impactó del mismo rey Saúl, donde Dios le dice al rey Saúl cuando ya fue rey, Dios le permitió ser ungido, Dios le permitió dirigir el pueblo de Israel. Dios le dijo, bueno, vamos a probar este hombre que va a dirigir el pueblo de Israel. Quiero probar su corazón, quiero mirar cómo anda delante de mí, quiero que sea perfecto. O sea, Dios también le habló a Saúl y le dijo, ¿tú quieres ser rey de este pueblo? Bueno, vas a andar delante de mí siendo perfecto, vas a obedecerme. Y Saúl, sí, Señor, lo que tú digas yo lo voy a hacer. Quiero que extermines, que mates a todo el pueblo de Amalek y no dejes vivo nadie, ni siquiera a su rey. Pero ¿qué hizo Saúl? Él desobedeció al Señor y dejó vivo lo mejor, supuestamente para el rey Saúl, dejó vivo lo mejor del pueblo y aún dejó vivo al mismo rey de Amalek. Y Dios le habla a Samuel y le dice, vas a ir donde Saúl y le vas a decir que él me desobedeció y que ahora yo lo quito del reinado. Mira la decisión, ay no, yo voy a guardar estas mejores ovejas, estas mejores vacas, las voy a guardar para Dios porque es que voy a ofrecerle sacrificio. Pero Dios ya le había dicho que matara todo, no dejara a nadie de ese pueblo, porque ese pueblo era enemigo del pueblo de Israel. Pero Saúl no quiso obedecer al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor lo destituyó de su lugar, que fue cuando llamó a David para ser rey de Israel y que se sustituyera al rey Saúl. Entonces mira las consecuencias de la desobediencia, de tomar decisiones en nuestras fuerzas, de pensar mejor que Dios, porque uy no, es que yo sé que Dios quiere esto para mí, yo voy a ayudar a Dios como lo hizo Sara. O que el Señor se está tardando mucho y tú dices, ay no, Sí. yo ya no puedo esperar más, yo le voy a ayudar. No podemos ayudar al Señor. Exactamente, entonces el Señor nos pide a nosotros que lo obedezcamos completamente. ¿Cuál es esa voluntad en la cual tú quieres estar? ¿Cuál es esa voluntad permisiva? Nuevamente, cuando nos unimos en yugo desigual, aún en los negocios, aún con los amigos, Dios te ha dicho, no te unas con tales y tales personas porque te van a dañar, porque te van a herir, porque te van a lastimar, pero nosotros seguimos haciéndolo. Y el Señor nos dice, no. El Señor nos dice, mira lo que yo tengo para ti. Yo tengo bendición grande para tu vida. Tú no te imaginas cuántas cosas maravillosas Dios tiene para nosotros guardadas, cosas que dice la palabra ni siquiera han subido a nuestro corazón, son las que Dios tiene para nosotros, pero a veces no las perdemos por causa de nuestras propias decisiones, por causa de nuestra propia voluntad.
entonces decimos, no, el Señor prometió que me iba a prosperar y me iba a dar una bendición grande, y no, yo pienso que la bendición es que yo vaya y haga un préstamo en tal banco. No, es que el Señor, ahí viene la bendición. No, ora primero, pídele al Señor esa dirección, pídele al Señor esa sabiduría en cada negocio, en cada situación, en cada decisión que tú vayas a tomar. Primeramente busca al Señor, ve a la oración y pide al Señor esa paz que tú necesitas. Esa dirección. Exactamente, porque necesitamos que el Señor nos diga sí, o sea, como ese visto bueno, como ese chulito, sí, puedes hacerlo. Necesitamos esa bendición de parte del Señor, amén. Y la paz, dice la palabra, la paz que sobrepasa todo entendimiento es la que tiene que gobernar nuestro corazón para tomar esas decisiones. Amén. Que está en Filipenses 4:7. Y dice, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. Esa es la voluntad del Señor. Cuando estamos en la voluntad del Señor hay paz, no nos sentimos cargados, frustrados, como, ay, tengo que hacer esto, como corriendo, afanados, sino que estamos tranquilos, calmados. Y dice, esa paz que la gente, o sea, la paz que el Señor nos da no es como la de este mundo, no la alcanzamos a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento. Otra versión dice la mente de los que ya son de Cristo. Y digamos, aún podemos estar en dificultades, aún podemos estar con impaciencia, pero si tenemos la paz del Señor vamos a poder descansar, vamos a tener como esa promesa segura, como que decimos, puede esperar mucho tiempo, pero el Señor lo dijo y Él lo va a cumplir. Y puede esperar mucho, pero el Señor es el que va a fortalecerme. Y como cristianos fuimos preparados como para estar en terrenos fuertes, fuimos preparados para enfrentarnos a pruebas, a esperar. Pero sabemos que la recompensa es grande para los que esperan en el Señor. El Señor tiene unos grandísimos regalos. Así que qué bueno que confiar en el Señor, que esperar en Él, que pedir de su paz. Y que digamos, muchas veces puede todo el mundo decirnos sí, pero hay algo en nosotros que no nos deja esa completa seguridad. Y eso es como lo del Señor cuando Él te está diciendo, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Y tenemos que también ser sensibles a eso. Amén. Cuando tal vez todos nos dicen sí, pero nosotros hay algo en nosotros Sí. que nos dice que no, es mejor que hagas un alto. Amén. Porque ahí el Señor te está avisando por medio de eso. El Señor es tan bonito que aún nos avisa antes, como le pasó al pueblo. Les dijo, ustedes pueden escoger rey, pero después no vayan a estarme diciendo que los ayude, que los libre. Y ahí el Señor les estaba diciendo, pero ellos no quisieron escuchar. Y así el Señor nos hace. Antes de cometer esos errores, Él nos da una advertencia. Así que ser sensibles. Primeramente, ¿cómo saber si estoy en la voluntad del Señor o no? Pues que esté esa paz en tu corazón. Amén. Que te sientas tranquilo, que no te sientas ansioso. Y segundo, tener esa amistad con el Espíritu Santo. Hay una palabra que me encanta mucho que dice que el Espíritu Santo es el que escudriña los corazones. Él ya sabe qué es lo que tú quieres. Y digamos, yo me imagino, están en una conversación la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está ahí escuchando. ¿Qué está diciendo el Padre de cada uno de los que nos está viendo, de los que nos van a ver? ¿Qué está diciendo para yo luego contarle cuando me busque? Y eso hace el Espíritu Santo, lo buscamos en oración y Él dice, mira, estos son los planes que el Padre, tu Señor, tu Creador, tiene para ti. Y que digamos, al tener esa amistad, tú vas a saber cómo Él va a pensar, tú vas a estar en contacto, qué es lo que está diciendo el Señor de ti, y así cumplir la voluntad que el Señor quiere y no apartarte, ni nada. Si te sientes inseguro, si tienes que tomar una decisión, busca al Señor, lee su palabra, porque allí está la respuesta. Y no pongas tu confianza en tu propia prudencia, ni en lo que tú pienses, ni en lo que tú sabes, porque tú no conoces el futuro, el Señor sí sabe. Yo estaba leyendo una vez un libro y el libro decía que nosotros, tal vez el Señor nos daba un plan y nosotros conocíamos todo el inicio, y aún desde el inicio nosotros ya lo veíamos como borroso, pero el Señor ya lo conocía desde el inicio hasta el final. Entonces, ¿por qué no arrojarnos a los brazos del Señor, que Él ya sabe todo lo que va a pasar con nosotros? Amén, así es. Esa es la confianza que nosotros tenemos que tener en el Señor,
y que tal vez a muchos nos falta esa confianza, esa certeza de que Dios va a hacer algo. No sabemos en qué momento, en qué tiempo, pero sabemos que el Señor va a hacer algo. Es lo que estamos viviendo en este tiempo, porque no sabemos lo que va a suceder, no sabemos qué va a pasar en un mes, en 2 meses, pero es esa confianza, esa certeza de que Dios tiene el control de las cosas, porque esa es la voluntad perfecta de Dios. Y dice en Juan 6, porque me encanta, que nuestro mayor ejemplo de quien hizo la voluntad del Señor, del Padre, fue nuestro amado Jesús, y Él es nuestro ejemplo mayor. Dice en Juan 6 del 38 al 40, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mira lo tremendo que el Señor Jesús decía. Él vino a la tierra con un propósito, no hacer lo que Él quiso, no hacer lo que Él sentía en su corazón, sino hacer la voluntad del Padre. Y Él quiso ser ejemplo para nosotros y enseñarnos: mira lo que sucede cuando tú haces la voluntad del Padre. En el momento hay tal vez tristeza, aflicción, necesidad, problemas, situaciones difíciles, angustia, enfermedad, pero cuando tú haces la voluntad del Padre, cuando tú obedeces al Señor, tú vas a hallar esa recompensa, porque el Señor se va a encargar de todas tus necesidades. Él se va a encargar de levantarte, de fortalecerte, de sanarte. Y luego dice en el 39: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, el Señor tiene el control de las cosas, de nuestra vida, de todo lo que nos está sucediendo. A Él no se le escapa nada. Y dice en el 40: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mira lo hermoso, lo que el Señor nos enseña en esta noche. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, cuando nosotros aprendemos a descansar en Dios, a entender su perfecta voluntad, nosotros vamos a estar en ese propósito divino de Dios, y vamos a encontrar esa salvación, esa sanidad, esa libertad, esa prosperidad en todas las cosas. Es estar en la voluntad de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3: la voluntad de Dios busca también que nosotros seamos santificados. Él busca esa perfección en nosotros, que nosotros seamos agradables al corazón de Dios, que seamos hijos obedientes, que seamos hijos fieles, que Él halle en nosotros esa gracia, que nosotros, hay un dicho que Tati y yo nos gusta decirle mucho al Señor: Señor, yo quiero que tú estés orgulloso de mí. Que hayas complacencia conmigo. Amén, exactamente, que seamos agradables al Señor, que lo que tú hagas, no que el Señor diga: uy, otra vez esta hija, este hijo falló, pero bueno, no, sino que gracias por esta hija, por esta sierva, por este hijo, por este siervo que es fiel, que es obediente, le voy a bendecir porque Él escogió la mejor parte, Él escogió la bendición, Él escogió ser fiel, Él escogió mi camino, Él escogió la sabiduría, el ser fiel a mi palabra. Y dice el Salmo 143:10 también, que me encantó, dice: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuántos están luchando por hacer la voluntad del Señor? Yo sé que si hago esta pregunta, de pronto muchos alzamos la mano. ¿Cuántos luchamos por hacer la voluntad de Dios? Muchos, porque es algo que está en nosotros. Somos almáticos, una vez más, somos almáticos, queremos hacer lo que nosotros queramos, y a veces cuando tuvimos luchas con autoridades, de no obedecer la autoridad, mucho más es fuerte esa lucha en hacer la voluntad de Dios, porque no nos gusta sujetar, no nos gusta que nos mande, no nos gusta que nos digan las cosas, queremos hacer nuestra voluntad, queremos gobernar nosotros mismos, pero el Señor nos está diciendo: Señor, a través de su palabra, enséñame, Señor, que hoy le podamos decir: enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud, dice tu palabra. El Señor quiere que nosotros le obedezcamos. Y luego dicen en Mateo 26:42, que es el mayor ejemplo de obediencia, cuando el Señor Jesús está allí en el huerto de Getsemaní, y el Señor le dice:
le dice al Padre, Señor, que se haga tu voluntad. El Señor igual Y sí, tiene... el Señor Jesús, que ya conocía el plan por el cual había sido enviado a la tierra, pero aún así él dijo, no, yo someto otra vez mi voluntad al Señor porque ya había estado sintiendo temor en su corazón. Y si el Señor pidió un consejo, aún nosotros mucho más tenemos que estar pidiendo consejo del Señor. Así es algo tremendo, eso, la voluntad de Dios es algo maravilloso, porque lo que dice Tatis, hasta el mismo Señor Jesús, digo, bueno Señor, yo por mí no iría, en pocas palabras, pero Señor, que no se haga mi voluntad. Cuando el Señor dice, pasa de mí esta copa, o sea, tal vez el Señor dijo, uy, no Señor, pues si de pronto hay la remota idea de que pronto no me mandes, pero que no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. Señor, que nosotros le podamos decir hoy, Señor, que se haga tu voluntad, que no se haga la nuestra. Señor, muchos son nuestros deseos, muchos son nuestros sueños, muchos, Señor, son nuestros anhelos. Queremos tantas cosas, queremos salir a viajar, queremos comprar, queremos, hacer infinidad de cosas, cambiarnos de casa, cambiar de carro, cambiar de trabajo. Muchas cosas que hay en nuestro corazón, sentimientos encontrados, emociones, pero todo esto nosotros necesitamos ponerlo en las manos de Dios para tener esa perfecta voluntad de Dios. Y yo te hago una pregunta hoy. ¿Tú le has consultado a Dios en esa última decisión que tú has tomado? ¿Cuál es esa decisión que tú tienes que tomar en este momento, en estos días, en este tiempo? ¿Tú ya lo consultaste al Señor? Hoy te invitamos para que tú puedas venir a la presencia del Señor y consultarle al Señor qué es lo que tú quieres, qué es lo que quieres hacer. Porque la voluntad de Dios, una vez más, es buena, agradable y perfecta para nosotros. Los pensamientos del Señor son más grandes, son más altos que los nuestros. O sea, los pensamientos y la voluntad de Dios son de bendición para nosotros. Dios nunca quiere el mal para nosotros. El Señor nunca quiere que estemos enfermos, ni que estemos fracasados, ni que estemos enlutados. Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Pero el Señor nos pide, acerquémonos en obediencia a Dios y busquémoslo. Lo que decía Tatis ya para terminar. No sé si Tatis tenga otra palabra. No, pero Dice lo que decía Tatis ahorita, la importancia de la oración. 3 cosas importantes, lo que decía Tatis, tener paz. Si tú tienes paz, es esa confianza, esa seguridad que el Señor te dice, hazlo. Pero si hay algo, como decía Tatis, también hay algo dentro de ti que es como ese sexto sentido. No es que, no sé si algunos vieron la película de bichos. Había una película de bichos que había una tortuga. Y ella cuando no sentía esa paz, este es un chiste, cuando no sentía paz, esta tortuga decía, es que me vibra la cola. Y esto lo decía porque cuando las cosas no estaban saliendo bien, a esta tortuga le vibraba la cola. Entonces ella decía eso, porque si es que no tengo paz, y si no tienes paz y no hay esa seguridad, no lo hagas. Lo segundo, la oración. Ve a la oración. Comunión, intimidad. Necesitamos ir a la oración. Tú no vayas a tomar una decisión sin primero, no. Enciérrate por un momento. Señor, dime si es tu voluntad. Guíame, por favor. Ayúdame, Señor. Necesito que tú me digas si lo hago o no lo hago. Tengo que pedir, Señor, que tú guíes mis caminos, que tú seas mi dirección y que me des sabiduría en el nombre de Jesús. Y lo tercero, siempre vea la palabra de Dios. Siempre cuenta con una palabra de Dios, siempre en la mañana, antes de salir de tu casa o aún al acostarte. Trata de tener un tiempo en comunión con la palabra de Dios, porque esa es la palabra certera que te va a afirmar y que te va a decir que es la perfecta voluntad de Dios. Amén. Y como digamos, uno decir como, ay no, pero es que yo quiero que el Señor cumpla mis deseos, los que están en lo que está en mi corazón, pues aquí está la respuesta en el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Amén. Y Él te concederá, sí. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Primero, tú le entregas tu amor, tu pasión por el Señor y Él se va a encargar de lo tuyo. Por eso dice, primeramente búscame a mí y yo voy a darte lo demás.
primero busca mi reino y lo demás viene por añadidura, que primero sea tu amor por el Señor y Él se va a encargar de darte eso que has estado anhelando tanto tiempo. Y ya por último, tengo otra palabra, ya para terminar. Está en Colosenses 1, 9 al 12. Capítulo 1, versículo del 9 al 12. Y dice, por eso desde el primer momento que lo supimos hemos estado orando y pidiendo a Dios que les ayude a entender plenamente la voluntad divina. Plenamente, toda, completa, no solo una parte de la voluntad de Dios, toda la voluntad de Dios, que podamos comprenderla. Y que les dé la sabiduría e inteligencia que viene del Espíritu Santo. Así podrán agradar y honrar al Señor en todo, así podrán seguir su voluntad, así podrán discernir los pensamientos del Señor, porque el Espíritu Santo, como les decía, nos lo revela. Harán toda clase de buenas obras y conocerán cada día más y mejor a Dios, o sea, comunión con Él. Además estarán llenos del grande y glorioso poder divino para perseverar. O sea, si están confiados en el Señor y en esa comunión, conociendo al Señor, van a tener esa perseverancia en su corazón, grande y glorioso poder para poder perseverar y pasar por las circunstancias y adversidades, y con gozo darán gracias al Padre que nos ha capacitado para participar de la herencia. Esta es nuestra herencia, es el Señor, lo que tanto hemos esperado, que pertenece a los que viven en el reino de la luz. Amén. Así es. Así que si tú has sentido que has estado en aflicción, que has estado en angustia, en tristeza, en desesperación, en dolor, por causa de decisiones que tomaste, donde tú dices, no, pero yo no debí haber tomado esa decisión, yo no debí hacer mi voluntad. Hoy vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle perdón al Señor y vamos a pedir esa nueva oportunidad, porque Dios es un Dios de misericordia, el Señor es un Dios de amor y el Señor siempre busca que nosotros nos encaminemos una vez más a hacer su perfecta voluntad, devolvernos a Él con todo nuestro corazón y pedir una vez más que el Señor haga nuevas todas las cosas. Si le fallamos al Señor, si hicimos cosas incorrectas, Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces yo te invito a que ahí donde estás, antes de que saludemos a todos los que se conectaron, vamos a orar y a decirle al Señor, Señor, ayúdame en mi debilidad, ayúdame en mis decisiones. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Señor, gracias, Espíritu Santo, gracias, Padre poderoso, Señor, porque solo queremos agradarte a ti. Solo queremos, Señor, hacer tu voluntad, Señor. No queremos hacer más, Señor, nuestra voluntad, una voluntad permisiva, caprichosa, Señor. Una voluntad que solo trae maldición a nuestras vidas. Señor, te pedimos perdón en esta noche, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a volver nuestro corazón a ti, Señor. Tú le hablaste al pueblo de Israel, a un pueblo necio, duro de servicio, en Deuteronomio 11, Señor, donde tú le decías, vuelvan su corazón a mí, aparten su iniquidad, aparten sus ídolos, aparten la necedad de su corazón y vuélvanse a mí, porque yo tengo bendición para ustedes. Y Señor, yo tomo esa palabra para mi vida, para todos los que se conectaron, Señor, porque hoy queremos volvernos a ti, porque hoy queremos, Señor, restaurarnos contigo, porque hoy queremos, Señor, volver a ese primer amor, porque hoy queremos, Señor, hacer tu voluntad, porque queremos amar más la bendición, Señor. Queremos, Señor, ser fieles a ti, queremos obedecerte, Señor, queremos enseñar a nuestra familia, Señor, a ser obediente, a ser fiel
a seguir tu voluntad, Padre poderoso. No queremos hacer más las cosas en nuestras fuerzas. Queremos conocer esa voluntad tuya que es agradable y perfecta, Señor, porque pensamientos de bien tienes tú para nosotros y no de mal. Señor, queremos hacer tu voluntad. Señor, guíanos en esta noche, Espíritu de Dios. Transforma nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Haznos diligentes, haznos perseverantes, haznos, Señor, dignos, Señor, de tus promesas, Señor. Haznos, Espíritu de Dios, hijos y hijas, siervos y siervas tuyos, Señor, donde tú puedas decir, mis amados, estoy orgulloso de ustedes. Señor, limpia nuestro corazón en esta noche, Padre. Sana, restaura, trae salvación, libertad, sanidad, Señor, en esta noche, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre nuestras familias, Señor. Aún te pedimos perdón por nuestras naciones, Señor, porque aún estuvo en nuestras manos escoger, Señor, buenos gobernantes, y desafortunadamente, Señor, hoy en día, Señor, tal vez por malas decisiones, Señor, hoy nos quejamos, hoy murmuramos, Señor, de aquel, de aquella, porque tal vez no gobiernan bien tu pueblo, Señor, pero hoy suplicamos tu misericordia, Señor, sobre nuestras ciudades, sobre nuestras naciones, porque las malas decisiones, Señor, nos llevaron, Espíritu de Dios, a ser afligidos, a ser amedrentados, a ser heridos y lastimados, Señor. Y yo hoy te pido esa sanidad, Señor, sobre tus hijos, tu sanidad, Señor, sobre tu pueblo, tu sanidad, Señor, sobre nuestros corazones, Señor. Ven en esta noche, Señor, y sánanos, y restáuranos, y levántanos, y fortalécenos, Señor, porque necesitamos avanzar, Señor, con corazones, Señor, que se vuelvan a ti, Señor, y que hagan tu perfecta voluntad. Yo te doy gracias en esta noche, Señor, por cada persona que se conectó. Y te pido, Espíritu de Dios, obra en ellos. Señor, obra en sus vidas, obra en sus familias, obra en sus hogares, Señor. Y trae esa paz, trae esa restauración, trae esa sanidad, Señor. Permíteles que ellos te puedan buscar en oración y a través de tu palabra, para que ellos conozcan, Señor, cuál es tu perfecta voluntad, Padre. Te damos gracias en esta noche. Te damos la gloria y la honra, Padre amado, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, mis amados. Le damos gracias al Señor por esta palabra y saludamos a los que se conectaron, a Dani. Hola, Dani, Dios te bendiga. Un abrazo grande. Vemos también por Albita. Hola, Albita, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Qué alegría que te hayas conectado. Dianita, Dios te bendiga. Leguicita Nieto, bendiciones. San Antonio, de San Antonio Tequendama, bendiciones. Andrés Forero, Dios Andresito te y bendiga. Marce, Dios les bendiga, les amamos mucho, Dios les guarde. Y mi esposito que hoy se conectó desde otro lugar, te amamos, amado precioso del Señor. Y bueno, sabemos que se conectaron más personas, no nos salen acá en el link, pero sabemos que se conectaron más. Declaramos esa bendición del cielo sobre cada persona, y que esta palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Un abrazo fuerte, les bendecimos. Compartan este video, como dice mi esposo. Dale like y les bendecimos. Nos vemos confiando en el Señor el día sábado con otra palabra de parte del Señor. Bendiciones. Dios les bendiga. Dios les guarde. Chao.